Izbori su pokazali, a ono što sam govorio to ću da radim. Ya les contábamos ayer que en las elecciones presidenciales en Serbia se ha registrado la victoria sorpresa del líder opositor nacionalista Tomislav Nikolic. Nikolic, al que estábamos escuchando, estaba en el poder cuando su país fue bombardeado por la OTAN en el año 1999 y ha derrotado al hasta ahora presidente Boris Tadic. Y como él es partidario de seguir acercándose a Europa, al menos es lo que dijo en esta alocución. Para hablar de Serbia hemos invitado a Aleksandar Vuksanovic, es director del semanario serbio que se edita en español. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas. Gracias por invitarme. Señor Vuksanovic, muchas gracias por venir a Radio Nacional de España, a la Casa de la Radio, a Radio Exterior de España, porque hablar de Serbia después de unas elecciones es siempre interesante, porque no debemos olvidar que la última guerra europea tuvo su origen y su desarrollo en Serbia, en Yugoslavia. Sí, pero bueno, Pero han pasado 20 años. Sí, han pasado muchos años de muchas guerras continuas y bueno, prefiero casi hablar de las elecciones de ayer porque como volvamos a la guerra me parece que no nos va a dar... No. Yo digo, tomemos como punto de inicio que Serbia, Yugoslavia, ha sido un foco de atención informativa por una causa tan dolorosa como la guerra, y que ahora estamos hablando de Serbia como un país soberano, democrático, con elecciones, en donde la gente se expresa libremente. Obviamente, esto es un gran paso adelante. Serbia, desde la caída de Slobodan Milošević, ha establecido un nuevo sistema político que evidentemente podría ser mejorable, pero en ningún momento en estos 10 años ha causado una gran crítica desde el occidente. O sea, hay cosas que son mejorables, pero se respetan ciertas reglas democráticas. Lo mismo ocurrió con esas elecciones, aunque partidos de la oposición, o sea, partidos que no han salido elegidos han tenido algunas quejas, pero en un principio los observadores internacionales lo han valorado como regulares, que es un paso adelante significativo y evidentemente saludable. Aleksandar, la senda europea de la que habló Nikolic es la respuesta, vamos, es el camino de Serbia para asegurarse de que no va a volver a pasar lo que ha pasado en el pasado reciente. Algo así como aquí en España, que unirse a la Unión Europea era la manera de garantizar un poco la democracia y el buen hacer de este país y no volver a un pasado. No, Serbia nunca, es que existen varias cosas que yo no puedo calificar de otra manera que falacias. Serbia nunca ha sido un país anti-europeo, todo lo contrario. Si tuviéramos tiempo podríamos analizar el comportamiento de Serbia históricamente en las últimas décadas o siglos, siempre ha sido pro-europeo. Población serbia no es anti-europea, sentimiento generalizado en Serbia no es anti-europeo. Lo que ocurre es, lamentablemente, y debido a esos conflictos bélicos y otros conflictos que hemos tenido, mucha gente en Serbia, muchos ciudadanos de Serbia se sienten de alguna manera, no quiero decir traicionados, pero abandonados a su suerte por Europa. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que muchos esfuerzos que ha hecho Serbia como país y serbios como ciudadanos no han sido valorados positivamente. Por ejemplo, si me permitís 2 minutos, lo puedo decir. Hasta hace 2 años se ha tachado Serbia como un país que no quiso cooperar con el Tribunal de la Haya, pero faltaban 2 personas. En aquel entonces faltaba Ratko Mladić y faltaba Goran Hadžić. Pero nadie mencionaba que el Tribunal de la Haya había solicitado entrega de casi 70 personas y que faltaban 2, es cierto, pero 60 y muy pocos ya estaban en la Haya. Esto es un gran esfuerzo y gran desgaste político para los gobernantes y un gran desgaste emocional para la población. Este desgaste nadie ha valorado. No hay miedo de ninguna Serbia anti-europea. Serbia es un país europeo, quiere estar allí, pero quiere estar de una manera digna, donde no tiene que entrar arrodillada. Para volver a las elecciones del domingo, ha sido una sorpresa. Todos los sondeos daban ganador a Boris Tadic, que llevaba 8 años en el gobierno en Serbia. Gana al final Tomislav Nikolic con una participación muy baja, un poco más de 41% de los votos. ¿Eso explica esa victoria de Tomislav Nikolic? En buena parte sí.
En buena parte sí, porque con una participación tan baja, evidentemente los votantes de Tadić se han quedado en casa. Resultados son sorpresa, pero luego, al cabo de 2 días, cuando te pones a analizarlo un poco con más calma, quizás no tanta sorpresa, porque existe un malestar generalizado en la sociedad. Tenemos un paro escandaloso. Los que tienen suerte de trabajar tienen sueldos muy bajos. Cuando digo muy bajos, quiero decir no llegan a 400 euros sueldo medio, con los precios muy parecidos a los de Madrid, por ejemplo. Es muy difícil vivir. El problema económico es lo que ha generado un cierto malestar en la población. Y añadimos a esto baja participación, o sea, un desánimo también generalizado, es lo que ha causado que la gente de Nikolić salgan a las elecciones, voten por su candidato y ganan. Y además no gana muy justo, sino ha ganado casi por 3%, que es bastante llamativo. Ahora, esto ha causado muchas más preguntas. ¿Por qué se debe tanto malestar? ¿Solamente a los motivos económicos? No, Tadić y su Partido Democrático ha estado en 8 años en el poder, ha hecho cosas buenas, pero también cosas malas. Pero como ha sido amparado durante todo ese tiempo con un aureol de un pro-europeo, pro-demócrata, parecía que era infalible y no se pudo cuestionar su gestión. Ahora parece que los votantes también han tenido un poco de sus errores en la cabeza a la hora de votar. Señor Vuksanović, además de ser el director del semanario serbio que nos ha llamado la atención, que ha conseguido mantener y consigue mantener este semanario serbio en castellano, lo que es un esfuerzo que hay que aplaudir. Usted hace un tiempo escribió un libro sobre Kosovo. Sí. Y Kosovo es una piedra en el camino para Serbia, para la Unión Europea. ¿Es difícil de resolver esa cuestión? Sí, es muy difícil de resolver esa cuestión y yo no sé quién y cómo lo va a resolver. Obviamente Serbia, vamos a ser realistas, Serbia ha perdido Kosovo en una guerra. Esto es como es. Pero los serbios tenemos muchas dudas sobre la legalidad de esta guerra, o sea, la consideramos agresión, pero no solamente esto. Vamos a ver ahora, después de 3-4 años de la proclamación de independencia de Kosovo, ¿quién lo ha reconocido? Lo ha reconocido 80 países. De 80 países, inmensa mayoría son países de la OTAN que han bombardeado a la Serbia, menos 5 países de la Unión Europea que no quisieron reconocerlo. Dicen, se usa una expresión completamente errónea que es comunidad internacional. No es ninguna comunidad internacional, porque China no lo ha reconocido, Rusia no lo ha reconocido, India no lo ha reconocido, Brasil no lo ha reconocido. Entonces, existen muchos países, inmensa mayoría de la población en el mundo no reconoce el Kosovo. Incluso países musulmanes no lo han reconocido así en una ola como se ha considerado. Es una cuestión muy espinosa, no es tan fácil. Nos llamó la atención, de hecho, antes de esas elecciones estuvimos hablando con la embajadora de Serbia aquí en Madrid, que nos decía que Kosovo no estaba en el centro del debate en esas elecciones legislativas. No. ¿Puede volver ahora a ser un tema de conversación ahora que ha ganado Nikolić? No. Ya tengo sensación que estáis demasiado preocupados. No os preocupéis. Serbia ni quiere ni puede formar ningún follón, porque Serbia es un país militarmente derrotado, económicamente derrotado y, lo peor de todo, anímicamente derrotado. Con lo cual Serbia continuará cumpliendo lo que se le impone. Pero yo no sé a la larga si esto va a ser problema. Algún gesto de buena voluntad, algún gesto de reconocimiento de esfuerzo hacia Serbia, hay que hacerlo. Y el ciudadano serbio de a pie, mi vecino que toma un café conmigo en el bar, no siente esto. No lo ha notado nunca. Pero ahora se abre un periodo de incertidumbre y de alianzas para formar nuevo gobierno, en las que los socialistas juegan un papel clave, pero se da por hecho que con la llegada del antiguo líder ultranacionalista al poder, que aboga por una Serbia que coopere también con Rusia, ¿se puede ralentizar el proceso de integración en la Unión Europea? Bueno, se puede ralentizar, pero yo sinceramente no estoy tan preocupado, porque por lo muy rápido que sea,
por lo muy rápido que sea, esto se producirá dentro de muchos años. Y durante todos esos años hay que vivir. O sea, hay que formar un gobierno que va a obrar, que va a actuar. ¿Cómo se va a formar este gobierno? Va a ser muy complicado por muchos motivos que tú has mencionado algunos, pero incluso no se descarta posibilidad que forme el gobierno partido de Nikolić y partido de Tadić. Todas las opciones están abiertas. Cualquier cosa que diría yo sería pura especulación, porque nadie sabe qué va a pasar, pero lo que sí es cierto es que todo es posible. Sí, porque hay que recordar que hay una coalición entre el Partido Democrático de Boris Tadić y el Partido Socialista, que tiene para muchos las claves para una coalición. Y ahí esta coalición que hay entre estos dos partidos, antes de las elecciones, ambos han dicho que iban a respetar este pacto más allá de quién iba a ganar. Ahora mismo estamos con el Partido Progresista de Nikolić con 73 diputados, el Partido Democrático de Tadić con 67, el Partido Socialista con 44. Si se respetan los acuerdos previamente conseguidos, el gobierno lo formará Partido Democrático de Tadić, Partido Socialista de Herederos de Slobodan Milošević y un tercer partido que podría ser bien Partido Liberal Democrático de Čedomir Jovanović o bien un partido que es un nombre complicado para traducirlo ahora, pero con pocos diputados. Significa que Nikolić, a pesar de ganar esas elecciones presidenciales, a lo mejor no puede... No, pero Serbia es un país democrático, o sea, el peso está en el gobierno, no el presidente. El presidente tendrá que llamar a una persona a encargarle formación de gobierno y posiblemente lo hará con una miembro de su partido, pero esta persona casi seguro no podrá formar gobierno. Entonces tendrá que llamar a alguien del Partido Democrático como el más votado para que forme gobierno. Entonces es posible, una de las opciones es que podemos tener un doble poder de que el presidente el presidente de la República no va a pertenecer al partido del gobierno. Que al fin y al cabo a mí no me asusta tampoco. Bueno, sí, es cosa común. Los franceses claro, siempre para un francés tampoco asusta. No, por eso te lo digo, pues no. Sí, es algo, ese ejercicio... Lo más democrático es aceptar resultados de las elecciones. Sí, pero llama la atención que Nikolić haya ganado y las legislativas y las presidenciales, pero que al final no tendrá la mayoría suficiente para formar Pero no es la gobierno. primera vez. Nikolić en repetidas ocasiones fue el hombre más votado en las elecciones, su partido, pero como nunca pudo encontrar compañeros de viaje para hacer coalición, nunca pudo formar el gobierno. Alexander, una última cuestión, me gustaría que nos contestaras para ilustrarnos. ¿Cómo es posible que Serbia, ya sé que económicamente está mal, vea en esta Unión Europea en absoluta crisis la solución? Esto tiene una explicación muy fácil. Yo no quise decirlo directamente, pero ahora cuando me preguntas tengo que decirte. La máxima derrota de Serbia no es derrota militar ni es derrota económica, es derrota anímica. Serbios están completamente entregados a las noticias que le llegan de cualquier sitio, esperando que allí, detrás de la pared, detrás de la raya, detrás de la montaña, hay un Eldorado que nos está esperando de todos. Que noticias que llegan del Eldorado no son tan positivas. Pues bueno, estas noticias no las queremos escuchar, vamos a vivir en nuestra imaginación. Este es el problema. Serbia ha perdido mucho ánimos durante largas décadas de sufrimiento y esto es lo que a mí me preocupa realmente. Bueno, vamos a ver si Serbia aprovecha el momento. Y gana España este sábado. Bueno, eso es fútbol. Ya que Djokovic perdió ayer. Sí, fue un día muy duro, tengo que reconocerlo, pero bueno, mira, se ha sobrevivido. Alexander Vuksanovic, director del semanario serbio, editado en español, periodista, escritor y buen compañero. Muchas gracias por venir a la Casa de la Radio. Gracias.